casualidad el tiempo ni el camino que nos preparó para lo que vivimos. Somos como sombras que bailan a la luz de una vela. Somos un par de navegantes creyendo en más que posibilidades. Somos como gotas encontrándose en el mar azul. Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste con tu salvación. Y no temeré, en ti confiaré, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré, y no temeré, en ti confiaré, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de
de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo y ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro en majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Jamás seré igual, jamás seré igual.
brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas.
Bienvenidos, muy buenos días a todos. Qué emoción que estamos aquí ya en la segunda parte de la serie Entendiendo los Últimos Tiempos. Y es una serie que nos va a transportar a la maravillosa profecía bíblica del fin de los tiempos, que es algo muy necesario para nosotros siempre estudiar, siempre aprender. Y bueno, pues como mencionamos la semana anterior, ¿verdad? Para poder estudiar un libro tan importante como el de Apocalipsis, pues necesitamos primeramente revisar la profecía bíblica de los últimos tiempos desde la vista o el vistazo que nos da el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a hacer eso el día de hoy. Vamos a estar tocando algunos pasajes del Nuevo Testamento y claro, algunos del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel. Y queremos entonces con esta serie llegar al punto donde podamos realmente entender lo que es el cumplimiento, ¿verdad? Lo que Cristo nos habló en cuanto a lo que venía de los últimos tiempos, el cumplimiento de sus palabras para el fin de los tiempos, a la era que estamos conociendo tú y yo. Y en el Antiguo Testamento tenemos 18 de los 39 libros que existen en el Antiguo Testamento son libros proféticos. Casi la mitad del Antiguo Testamento, libros proféticos. Y el único libro profético en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver entonces, recordando también este punto, Dios está estableciendo su reino. El plan de Dios es que su reino sea establecido para que su voluntad, para que lo que es lo mismo que ocurre en el cielo, que es Dios reinando, pueda ocurrir aquí en la tierra también. Finalmente, estudiar los últimos tiempos tiene que ver con querer entender cómo Dios establece su gobierno en nuestras vidas, familias, comunidades, cómo lo establece en su pueblo, ¿verdad? Y el plan de llegar a tener esa gran bendición de gobernar al mundo entero, como la palabra dice que Cristo lo hará en el futuro. Vamos a ver entonces en Romanos 11, para entender aquí lo que la palabra dice acerca de que Dios todavía tiene un trabajo que hacer con el pueblo de Israel. En Romanos 11, versículos 25 al 27, la palabra de Dios dice esto: Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los extranjeros, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí está diciendo el Padre Celestial, ¿verdad? Dios le está diciendo y se lo reveló a Pablo para decírselo a la gente que vivía en Roma. Los creyentes que vivían en Roma les está diciendo: no desechen a Israel, no piensen que Israel perdió la bendición por siempre de entender quién iba a ser su Mesías, solo que como no lo reconocieron en esta primer venida de Cristo, algún día lo reconocerán rumbo a la segunda venida. Y nos está enseñando aquí la palabra de Dios que Dios no ha terminado con Israel todavía. Todavía viene cumplimientos para este maravilloso pueblo, el pueblo elegido por Dios. Pero Dios está tratando el día de hoy como protagonista a la iglesia, el cuerpo de Cristo, personas de todas las naciones de la tierra que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia con I mayúscula, que Dios está utilizando para llevar el mensaje de reconciliación del ser humano con Dios. Queremos recordar también algo muy importante que dice la palabra de Dios en cuanto a la profecía. Vemos en 2 de Pedro 1:20, entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es para uno que otro iluminado por ahí, para una sola persona o un grupo de personas únicos. La profecía en la Escritura está hecha para que la podamos realmente estudiar, aprender y aplicar todos los creyentes que deseemos caminar con Dios. Y por lo tanto, entender que la revelación profética es algo disponible. Para eso está el Espíritu Santo, para iluminar lo que la revelación de la palabra es. Vamos a ver entonces también en Mateo 24, recordando en la escena que Jesús está hablando acerca del final de los tiempos,
Ya veíamos la semana pasada la pregunta de sus discípulos justo 3 días antes de ser crucificado y la respuesta que él dio acerca de las señales de los últimos tiempos. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 24 en el versículo 15 al 22. Jesús les dijo: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Continúa diciendo en versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, dice Jesús, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús está aquí declarando algo muy importante. El tiempo del fin será un tiempo tan complicado, tan realmente difícil, que si no fuera porque Dios va a intervenir para ponerle un límite, nadie podría salvarse. Eso habla acerca de lo fuerte que van a ser estos tiempos, lo complicado de esos tiempos, lo peligroso, como dice la palabra, de esos días que serán muy complicados y días malos en el tiempo del fin. Ahora, entender el tiempo del fin es bien importante también. Cuando el ser humano piensa en el fin, piensa en que una gran explosión y se acabó todo, ya no va a haber vida en la tierra, ya no hay nada disponible. Pero la Biblia habla de entender el fin de los tiempos que estamos viviendo para dar lugar a otra etapa en la historia de la humanidad. Una historia, por cierto, gloriosa, que Él diseñó para todo el que esté caminando con Él, pasar una eternidad con Dios y una bendición increíble todavía aquí en la tierra. Vendrá un tiempo de restauración, pero estamos a la puerta de esos días que Cristo profetizó. Estamos a la puerta de acontecimientos cataclísmicos. Algunos han empezado a ocurrir años anteriores, décadas pasadas, pero la mayoría de ellos van a demostrar toda su furia, toda su fuerza en los próximos tiempos. Por lo tanto, hay que estar listos para estos últimos tiempos. Y vamos a ver entonces, cuando Cristo está diciendo esto, Él mencionó aquí, pongan atención a la abominación desoladora de la que mencionó el profeta Daniel. Cristo mencionó acerca de las escrituras del Antiguo Testamento varias ocasiones, y aquí está una de ellas diciendo, lo que dijo el profeta Daniel es importante, yo lo avalo, está diciendo Jesús. Hagan caso de la profecía que Daniel dio más o menos unos 600 años atrás del tiempo que Cristo estaba aquí en la tierra. Vamos a ver ahora entonces, avanzando, que para entender mejor el tiempo del fin, es recomendable entonces que veamos esa profecía anterior, ¿verdad? La del Antiguo Testamento, y vamos a leer una parte en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Vamos a estar un momento aquí en capítulo 9 de Daniel. Este pasaje fue escrito aproximadamente 538 años antes de Cristo. Y es un tiempo donde Israel estaba en la cautividad. Para ese momento se dio cuenta Daniel, estudiando al profeta Jeremías, ¿verdad? El libro de Jeremías, dijo Daniel, aquí está bien claro que serán 70 años de cautividad que tendrá el pueblo de Israel. Ya habían pasado varios años, algunas décadas de esa cautividad, y Daniel está entonces en ese momento en el reino de Persia, el actual Irán. Ya había estado él en el reino de Babilonia, cuando fueron llevados en cautividad el pueblo de Israel. Algunos años antes fueron llevados a Babilonia, que es el actual Irak. Pero entonces estuvo un tiempo ahí y vino a ser conquistado Babilonia o Irak por el imperio medo-persa, el actual Irán. Y entonces aquí está Daniel, y fíjense el relato de Daniel en capítulo 1, versículos 1 al 3 en Daniel 9. Vemos lo siguiente: Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender los escritos, el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías.
La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y ceniza. Es decir, Daniel se puso a una intercesión con todo su dolor, con toda su carga, a favor de su pueblo, del pueblo de Israel, que estaba junto con él en la cautividad. Y aquí está él nos menciona en qué año, pudiendo hacer un enlace con la historia, entendemos que en este año, en que era el primer año de Darío, ¿verdad? El gobernante en Persia, vemos entonces que era el año 538, como nos lo da testimonio la historia. Y aquí está entonces 538 antes de Cristo, claro. Vemos entonces algo muy interesante. Varias cosas están pasando. Por ejemplo, la cautividad del pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, fue en el año 605 antes de Cristo. Y recordemos, cuando hablamos antes de Cristo, los años van disminuyendo conforme avanzamos. Los años son menos rumbo al año 0, ¿verdad? Entonces, del 605, en el cual fueron ellos llevados a cautividad, habían ya pasado pues una cantidad más o menos de unos 60 años, ¿verdad? Porque ahora estamos en 538 antes de Cristo, cuando le fue dada esta revelación. Vamos a continuar leyendo la revelación en Daniel 9 y vamos a ver ahora de versículos 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios: todavía estaba yo hablando y orando, dice Daniel, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba derramando yo mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte. Y fíjense qué interesante lo que dice aquí. Orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Continúa el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Este Gabriel del que habla aquí el profeta Daniel se refiere, claro, al arcángel Gabriel, el arcángel anunciador, ¿verdad? Que fue el mismo que anunció tanto a José como a María, pues que ellos tendrían a Jesús, ¿verdad? Iban a ser los padres de Jesús cuando Cristo iba a venir por primera vez. Este arcángel Gabriel ya le había anunciado antes en sueños algo, lo podemos ver en capítulo 2 de Daniel. Daniel había sido ya tenido un encuentro con él y ahora venía a avisarle, a darle respuesta, porque el clamor que tenía en ese momento Daniel era: Señor, rescata a nuestro pueblo Israel. Hemos tenido muchos años ya en la cautividad. He leído tu palabra, Señor, he visto que se va a acabar esta cautividad al término de estos 70 años. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y continuamos el relato. Viene otra parte muy importante de la profecía de lo que iba a pasar al final de los tiempos con Israel, en lo que ahí mismo en el capítulo 9 de Daniel, pero ahora vamos a versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este iba a ser Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense, aquí lo pone bien claro en números. ¿Cuántos números van a ser? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía es bien importante entenderla. Aquí Dios le reveló al profeta Daniel, le dijo, traigo la respuesta por lo que has estado clamando a favor del pueblo. Y esta es la respuesta. He establecido 70 semanas para traer la libertad total a Israel, para que Israel deje de ser un pueblo rebelde, fuera lejos de una comunión con Dios. He traído entonces para ti la respuesta. En 70 semanas ocurrirá esto. Ahora, es bien importante entender el término original, porque estamos hablando que fue escrito en griego, y el término original es chabúa. Cuando dice semanas es el hebreo chabúa, que literalmente quiere decir 7 periodos de años. Es decir, cuando se tradujo a semanas, está hablando semanas de años. Este comentario que da aquí la palabra de Dios, y el judío lo entendía muy bien, porque ya había ocurrido en otras partes de la escritura. Hablar de chabúa eran un periodo de una semana, o sea, 7, pero años. Una semana profética son 7 años. Entonces le está diciendo, serán 70 semanas proféticas las que tendrá de reconciliación y de restauración el pueblo de Israel. Y si tú y yo multiplicamos 70, ¿verdad? La semana 70 por 7, que es el número de años de cada semana, nos daría entonces 490 años. Dios le está diciendo, serán 490 años intensivos para poder restaurar a Israel. Pero le aclaró que iba a haber una interrupción, porque mencionaba al Mesías príncipe, que habría de venir casi 600 años después de cuando está dada esta profecía, ¿verdad? Entonces vamos a poner unos gráficos en pantalla para tratar de explicar esto, porque en este gráfico de las 70 semanas de Daniel vemos algo muy interesante. Aquí se menciona, en esto que hemos leído, que iban a empezar a contar las 70 semanas de 7 años cada una, iban a empezar a contar desde que viniera el edicto para reconstruir a Jerusalén. Y luego da una clave diciendo en versículo 24 y 25, en tiempos angustiosos se reconstruirá la muralla, y ¿verdad? Está hablando, y la plaza de la ciudad. Entonces, a través de la historia podemos saber, y porque la Biblia también lo corrobora, vino Artajerjes I años después, y él dio la orden para que Israel tuviera una restauración, para que Jerusalén específicamente fuera un lugar restaurado. Y esto ocurrió, en la historia está claro, el 5 de marzo del año 444 a.C. Fue cuando Artajerjes I, rey de Persia, ¿verdad?, del actual Irán, él dio la orden, dijo, haya oportunidad para que el pueblo judío, el que quiera, regrese a Jerusalén para reconstruir otra vez la ciudad. Y le vamos a apoyar con todo. Y fue un edicto oficial del imperio más importante que tenía el mundo en ese momento, el imperio medo-persa. Entonces, ahí empieza a correr el reloj bíblico y profético y cronológico también de la restauración de Israel. Esto es bien interesante porque entonces menciona 7 semanas para la reconstrucción, desde que se da el edicto, y justamente podemos ver 49 años del calendario hebreo, que desde que se dio el edicto por Artajerjes I hasta que se reconstruyó muralla en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Y también la plaza de la ciudad. Ahí ocurrieron entonces las primeras 7 semanas de las 70 semanas totales que tendrá la restauración de Israel. Y noten esto porque va muy importante todo esto hacia el entendimiento de la profecía de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque entonces el siguiente suceso, después de las primeras 7 semanas, que son 7, como decimos, por 7 años, semanas proféticas, es entonces de esos 49 primeros años, faltarían todavía un número de años para llegar a cumplir las 69 semanas mencionadas.
dice 7 semanas proféticas más 62 semanas después de esa primera reconstrucción, restauración de Israel en las murallas de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Y entender esto de los números es, a veces algunos podemos decir, ay, esto me abruma, es demasiado, pero hay que tomarlo siempre con calma y apuntar todo esto. Gracias a Dios que hay estudiosos bíblicos llamados eruditos, historiadores. La historia confirma lo que la Biblia ha dicho aquí y toda la profecía bíblica. Y entonces, ¿qué entendemos? Esto es viéndolo una vez más en gráfico que estamos viendo en pantalla. Podemos ver que en el calendario griego, para ellos los años eran años lunares. El calendario hebreo en el tiempo de Daniel seguía el calendario lunar, que significaba 12 meses, pero todos del mismo número de días, 30 días por mes. Es decir, los años del calendario hebreo en el tiempo del Antiguo Testamento eran 360 días por año. El calendario que nos rige a nosotros en esta parte del mundo es el calendario gregoriano, establecido siglos después, que es un calendario más bien solar y no lunar. Hay años de 365 días, luego otros años bisiestos, cada 4 años de 366 días. Y entonces esa es una variación, pero el calendario hebreo donde fue dada esta profecía, el calendario de los años de 360 días, siempre iguales, cada año. Y aquí hay una fórmula aritmética muy sencilla que los historiadores bíblicos también establecieron hace algunas décadas. Dijeron, vamos a calcular esos 69 semanas que nos viene a dar la suma de las 7 primeras, ¿verdad?, más las 62 siguientes. Vamos a calcularlas en número de días para que entonces, divididas entre 30, que era lo que cada mes tenía de días, podamos tener exactamente cuándo se cumplía la profecía. Y el número de días está establecido así, multiplicando los 483 años de calendario hebreo, multiplicados por 360 días por año, nos da la cantidad de 173,880 días. Qué número tan grande, ¿verdad? Pero si ese número de 173,880 días lo pusiéramos desde el 5 de marzo del año 444 a.C., cuando fue el edicto de Artajerjes I para reconstruir Jerusalén, y lo llevamos en la historia, llegamos al día, pongan atención, 30 de marzo del año 33 después de Cristo, que es el año donde la mayoría de los estudiosos eruditos bíblicos han establecido que fue el año donde Cristo fue crucificado y donde Cristo resucitó, ¿verdad? Es donde históricamente hay más soporte para ver que ese es el año donde Cristo murió y resucitó, el año 33 después de Cristo. Bien, la suma, como les digo, de este número de días nos da 30 de marzo del año 33 después de Cristo, y esto significa, es exactamente el domingo que conocemos como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, cuando fue la entrada triunfal a Jerusalén. Aunque el pueblo hizo algarabía por decir aquí viene bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, pero fue el día en que los líderes de Israel rechazaron abiertamente al Mesías. Y fue cuando Cristo lloró sobre Jerusalén esa misma tarde y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si al menos conocieras para lo que es para tu paz, lo que significa este día, porque se estaba significando que se cumplía todo ese periodo de 69 semanas proféticas. Y esto es muy interesante porque realmente, fijando también históricamente, la mayor evidencia es que entonces el día de la crucifixión sería los días siguientes hacia jueves, viernes, el día 3 de abril del año 33 después de Cristo. Y la palabra es muy clara aquí que vendría una pausa. De las 70 semanas proféticas, una pausa nos lleva a que la última semana, ¿verdad? Ya transcurrieron 69 semanas desde el edicto que dijo Artajerjes de reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías vino y fue crucificado.
Pero entonces queda una semana, es decir, 7 años, una semana de años. Y esa semana de años es la que en nuestro calendario y en lo que es la profecía bíblica es la que nos ocupa. Es lo que la Biblia declara como el tiempo de tribulación y gran tribulación. 7 años que necesita Dios todavía tratar con Israel. Pero en esta fecha en la que estamos, en ese lapso, ¿verdad? En esa brecha que ya lleva casi 2000 años, ¿verdad? De cuando Cristo murió y resucitó, ahora la iglesia, el pueblo de Dios de todas las naciones de la tierra, es el protagonista. Y bien, pues vamos a entender algo más aquí. Esto lo hace muy interesante porque en lo que acabamos de leer también en Daniel 9, habla sobre todo en estos versículos 24 al 27, habla de cómo vendrá un príncipe en el futuro que llevará a cabo la abominación desoladora de la que leímos al principio en Mateo 24, aquella abominación que Cristo mencionó. Entonces esto nos queda bien claro. Para esa última semana de 7 años, ¿verdad?, que tendrá Israel, la iglesia, el pueblo de Dios de todas las naciones ya no será la protagonista. Actualmente estamos en la era de la iglesia, ¿verdad? Lo hemos visto a través de otros domingos, desde el tiempo de Pentecostés, ¿verdad?, hasta nuestros días, pues la iglesia es el instrumento de Dios para llevar el evangelio a las naciones de la tierra. Pero Israel vendrá a ser restaurado, como leíamos en Romanos 11, y todavía Dios no termina con Israel. Entonces, ¿qué va a pasar en esta enigmática semana que hace falta para que se cumpla el proceso de restauración hacia Israel? Pues van a pasar cosas terribles en este mundo, y es mucho en lo que Cristo fijó, lo que mencionó en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Estaba hablando acerca del tiempo del fin. Empieza esta semana con una gran señal, y esto es importante entenderlo. Antes de ver en gráfico de nuevo, vamos a leer ahora Daniel 11, Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39, para entender acerca de cómo va a ser ese gobernante mundial justo antes de que Cristo venga. Dice así la palabra de Dios: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, va a decir cosas fuertes contra él, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios algunos, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Este personaje enigmático que está hablando aquí el profeta Daniel, que le fue revelado, es lo que la Biblia describe como el hijo de perdición, el anticristo. Le hemos conocido por ese nombre, basándonos en los términos griegos que se mencionan en el Nuevo Testamento acerca de él. Será un personaje malvado que vendrá en el futuro y será un dictador mundial que querrá cambiar los tiempos, como dice aquí, del Dios de sus padres, y se refiere al Dios creador. No hará caso, o sea, no seguirá al Dios de sus padres, no creerá en él. Da a entender que tendrá alguna herencia judía, ¿verdad?, en su sangre, algún conocimiento acerca de Dios, pero él no hará caso del Dios de sus padres, ni tampoco hará caso del amor de las mujeres. Es decir, será un hombre nefasto que él no querrá establecer ni un vínculo normal de afecto como se conoce en la humanidad. No querrá tener una familia, no querrá tener un matrimonio, no querrá tener cosas que normalmente una persona busca en la vida, ¿verdad?, para tener una plenitud de vida. Él irá en contra de todo lo que se llame Dios o se le conozca como un objeto de culto. Será alguien que querrá gloria para él. Y este ser, el anticristo, pues la palabra lo describe muy claramente en Apocalipsis. Que recordemos que Apocalipsis es la revelación de Cristo
dada al profeta, o en este caso al apóstol Juan, acerca de los últimos tiempos. Por eso estamos viendo el enfoque de Cristo que nos vino a enseñar acerca de los últimos tiempos. Y entonces vamos a ver lo que la Biblia menciona acerca del ingreso a la escena de este personaje que conocemos como el anticristo. Podemos ver en Apocalipsis 6, versículos 1 al 2. Cuando el Cordero, con C mayúscula, o sea, Cristo, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer sello, que es el que detona realmente toda la profecía hacia esa última semana de años, a los 7 años de tribulación y gran tribulación, este jinete en un caballo blanco representa al anticristo, ese personaje malvado que entrará en escena. Pero todavía lo que marca su entrada principal a escena es lo que ya vimos hace un momento en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando dice que él confirmará el pacto con muchos. Esto hace más interesante la historia todavía, porque lo que da comienzo al tiempo de tribulación y gran tribulación no es otro acontecimiento, sino que el anticristo ratificando un tratado de paz de Israel con otras naciones. Y eso es increíble porque hemos visto ante nuestros ojos en los últimos meses, del tiempo del mes de agosto de 2020 para acá, ¿verdad? A lo que llevamos, estamos actualmente en febrero 2021, hemos visto que naciones árabes han realizado el llamado acuerdos de Abraham, siendo mediador Estados Unidos, Israel con naciones árabes logrando acuerdos de paz. Fíjense, hasta antes de agosto de este año pasado, solamente 2 naciones tenían un tratado de paz con Israel, de las llamadas naciones árabes. Recordad que los israelitas y árabes tienen un mismo origen con Abraham, ¿verdad? El llamado padre Abraham. Pero Ismael fue el padre de los árabes e Isaac fue el padre de los judíos. Y entonces, ¿qué sucede? Una rivalidad tremenda, guerras, destrucción, no ha habido paz en el Medio Oriente debido a ese conflicto por tantos siglos inclusive. Pero entonces entendemos esto, algo que lo hace muy interesante. Viéndolo en perspectiva es que solamente Egipto en 1978 y Jordania más adelante en 1993 lograron un tratado de paz con Israel, siendo Estados Unidos una vez más el mediador. Entonces solamente 2 países árabes, y a partir de agosto entraron a firmar tratado de paz con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿verdad? Como un archipiélago que está cerca de Emiratos Árabes Unidos, y más recientemente de octubre para acá, el país de Sudán, ¿verdad? Norte de África, que es mayoría árabe, y nos acabamos de enterar hace cosa de pocos meses atrás que Marruecos también ya está en esos acuerdos de Abraham. Es decir, 6 países árabes han hecho tratado de paz con Israel, y 4 de ellos recientemente. Ahora, no estoy diciendo que ese tratado de acuerdos de Abraham sea el tratado de paz del anticristo. No, pero estoy seguro que eso lo va a usar él en el futuro. Porque dice que no habla de que creará un pacto de cero, dice que confirmará el pacto con muchos. Seguramente más naciones se van a estar agregando a estos tratados de paz. Naciones de mayoría árabe que tendrán un tratado de paz temporal con Israel, y algún día en el futuro, cuando el anticristo entre escena, él va a decir: de esos tratados de paz que hubo en el pasado, vamos a consolidarlos, vamos a reafirmarlos y establecer un tratado más amplio todavía. El potencial de cumplir la escritura, y la Biblia dice que ese es el comienzo de la tribulación, de los 7 años, cuando se ratifique ese tratado de paz. Estarán pasando muchas cosas, lo estaremos platicando en el siguiente domingo, qué pasará en ese periodo de tribulación y gran tribulación, pero vamos a entender un poco más de este personaje antes de hacer un cierre de lo del día de hoy. Cuando habla acerca de que este primer sello es la figura de entrada a escena del anticristo, fíjense lo que dice Apocalipsis 13,
versículos 1 al 5, acerca de cómo será este personaje. Tuvo la visión dada al apóstol Juan, estamos hablando como el año 95 después de Cristo, y esto es lo que él vio. Cuando me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Notemos esta increíble profecía acerca de la acción del anticristo al entrar ya a escena. Él va a empezar como un líder, vamos a decir de alguna manera, maravillosamente haciendo milagros, trayendo paz a la tierra, mejorando la economía. Va a ser una persona brillante que va a lograr muchas cosas, pero la Biblia menciona que será hijo de perdición. Será un instrumento mismo de Satanás. Y entre las muchas cosas que van a pasar con él es que en esos 3.5 años primeros, ¿verdad? La primera mitad de periodo de tribulación, él parecerá una persona brillante, como un líder como no ha habido anteriormente, un líder político, social, económico, en todas las esferas. Logrará traer un periodo de aparente prosperidad y de una falsa paz en la tierra. Para entonces el pueblo de Dios, los que creemos que vendrá ese arrebatamiento previo de la iglesia, donde la iglesia ya no estará aquí, porque habremos sido arrebatados antes de ese periodo. Pero en esos años de tribulación y gran tribulación, él estará en un periodo de 3 años y medio, aparentemente haciendo todo muy brillantemente, trayendo soluciones, resolviendo enigmas. Dice la palabra que será entendido en enigmas. Pero la palabra dice que durante 42 semanas, si eso lo convertimos en años, son exactamente 3 años y medio. Y en 42 semanas, él tendrá una actividad terriblemente demoníaca, que es exactamente los últimos 3.5 años de la tribulación, conocidos más específicamente como la gran tribulación. ¿Qué va a pasar ahí? Cosas increíbles que estaremos viendo la próxima semana a detalle, pero él en ese tiempo de gran tribulación creará, realmente se va a desenmascarar como el instrumento de Satanás que él será. La Biblia dice literalmente que habrá una herida mortal en su cabeza, de la cual será sanada. Nos da a entender que tendrá un atentado donde lo creerán muerto y milagrosamente lo volverán a ver a la vida, regresar a la vida. El anticristo vendrá a suplantar lo que el Mesías ha hecho, lo que Cristo ha hecho, y él vendrá a querer arremedar lo que Cristo hizo y para confundir a la gente. Será un tiempo terrible, la humanidad será engañada y los que no están con Cristo serán realmente llevados al reino del enemigo. Por eso es tan importante, ahora que es de día, como dice la palabra, conocer a Cristo, estar con Él, para que vivamos con Él toda la eternidad y no seamos presa de lo que en el futuro el enemigo traerá destrucción a la tierra. Este enigmático personaje considerado, puesto como en un ejemplo, llamado la bestia, hará mucha maldad, traerá mucho daño a la humanidad. Pero entre las cosas que hará es que él va a exigir, una vez vuelto a la vida después de aquel atentado, ahí creará lo que Cristo profetizó como la abominación desoladora. Cuando él va en ese tratado de paz anterior, al principio de los 7 años, va a colaborar para que se reconstruya el templo del judaísmo en Jerusalén. Ese templo, como el que veíamos la semana pasada,
el llamado inicialmente Templo de Salomón, reconstruido por Herodes. Él va a reconstruir ese templo o va a ayudar a que se reconstruya para que Israel pueda tener sus sacrificios estilo del Antiguo Testamento, en espera del Mesías que habrá de venir. Y llegará el momento que él dirá, y ese Mesías soy yo, después del atentado que él tendrá, y él se pondrá en ese templo reclamando ser Dios y reclamando adoración para él. Será un tiempo terrible, la llamada abominación desoladora. Y cuando Cristo dijo, si tú estás en el monte, huye más, escóndete en el monte, no regreses a tu casa. Cuando Cristo dijo todo esto era porque está hablando principalmente a los judíos que habitarán en ese lugar, diciéndoles, huyan porque ha venido el tiempo ya de la destrucción, el tiempo de la conquista, la invasión hacia Israel. El anticristo establecerá ahí sus cuarteles generales hacia el tiempo de la gran tribulación. Y vendrán muchas cosas a la tierra, al planeta Tierra habrá cataclismos mundiales. La Biblia habla de 7 sellos. Hoy vimos apenas la apertura del primer sello. Pero habrá también 7 trompetas que serán tocadas a niveles celestiales para traer el cumplimiento de los tiempos que el Señor dijo. El día de hoy vamos a ver esta parte que, aunque hablamos de un tiempo fuerte, peligroso, la entrada en escena del anticristo, lo que más nos enfocamos como creyentes en Cristo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que vendrá será un preámbulo, será un tiempo de un engaño máximo, pero Cristo es el que regresa por su pueblo. Cristo vuelve otra vez y eso es lo que predicamos tú y yo, conociendo el final de los tiempos como el mismo Cristo lo vino a profetizar. En Mateo 24, recordando entonces versículo 21 y 22, cuando Jesús dijo, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Cristo dijo, cuando empieza esta gran tribulación, vendrá un límite que Dios pondrá. Y Dios estará cumpliendo sus propósitos, porque en el tiempo de tribulación y gran tribulación, muchos judíos y de otras naciones también personas conocerán a Cristo en un tiempo tan peligroso y tan difícil. Llegarán a rendir su vida a Cristo, serán muchos de ellos martirizados, porque en el gobierno del anticristo Él traerá persecución diabólica contra todo creyente a Cristo Jesús. Y vemos en 2 de Tesalonicenses, para dar ese resumen entonces, nos explica la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 8, porque el misterio de la iniquidad, de la maldad, ya está en acción. Solo que en este momento hay alguien que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el dictamen que da la palabra de Dios, la manera en que Cristo en su segunda venida va a acabar con el anticristo. Lo va a derrotar, ¿verdad? Con la espada de su boca, con su palabra va a venir a traer juicio para que el anticristo sea ya lanzado al lago de fuego en ese tiempo del final de la gran tribulación. Acontecimientos fuertes, increíbles que estarán ocurriendo, pero tú y yo tenemos la oportunidad de escapar de todo esto y además de ser instrumento de Dios para que mucha gente llegue al conocimiento de Cristo y ame y espere la segunda venida del Señor. Cuando habla de que hay alguien que al presente detiene la manifestación del anticristo, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue dado, como hemos visto anteriormente, le fue dado al pueblo de Dios desde Pentecostés para morar en nosotros. Es el regalo del Padre enviado por Cristo Jesús y es el Espíritu Santo el que detiene el día de hoy, el que contiene que el anticristo todavía no se manifieste hasta que sea el tiempo. Pero será quitado algún día. Nos da a entender entonces que el Espíritu Santo será llevado junto con la iglesia, ¿verdad? Llevado en el arrebatamiento, y este mundo ya no tendrá entonces al Espíritu Santo morando en las personas. Sí seguirá dirigiendo personas, ungiendo a personas como era en el Antiguo Testamento, pero ya no será Él alguien que habitará permanentemente en las personas.
Y en Apocalipsis 22, como parte final de lo que hoy vamos a ver, es la manera en que Cristo dice, versículos 12 al 13, cómo Él quiere que estemos tú y yo en la actitud de espera. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo dice, yo vengo pronto y tengo una recompensa, tengo un galardón para el que está conmigo. Él nos anuncia que vendrá y vendrá pronto. Así que, mis amados, es tiempo de esperar en Cristo Jesús. Es tiempo de estar del lado ganador, del lado de Cristo Jesús. Te quiero invitar el día de hoy, que primeramente pues no te pierdas la siguiente parte de la serie. Próximo domingo iremos a la tercera parte de Entendiendo los últimos tiempos, pero vamos a hacer una oración el día de hoy, diciéndole, Señor, mi vida te pertenece. Te entrego mi vida, mi corazón. Yo quiero que Cristo Jesús venga a ser el Salvador y Señor de mi vida. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de hacer las cosas a mi manera, sin considerarte a ti, Señor. Te pido que me perdones y entres a mi vida, que Cristo venga a ser mi Salvador y Señor. Amén. Y estar listos, como Cristo dijo. Cuando ven que ese tiempo se acerca, dijo que nos paráramos derechos, que estuviéramos con nuestra frente en alto, esperando que nuestra redención está cerca. Dios les bendiga ricamente, les amamos. Gracias por este tiempo. Los esperamos en la próxima reunión, próximo domingo, a la misma hora. Buenos días, familia. Esperamos que estén teniendo un excelente domingo. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Queremos recordarte que si gustas dar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo a través de las aplicaciones de Venmo o de PayPal. También puedes mandar un cheque a nombre de la vid al P.O. Box que aparece en pantalla. También tenemos las opciones de dar a través de llamada telefónica o pasando en tu auto a las oficinas de la vid. Bueno, por hoy es todo, pero esperamos verlos para la próxima semana, ¿ok? Nos Nos vemos. vemos.